Hoy estamos con clase virtual. Las próximas 2 semanas sí seguiríamos a clases presenciales para las personas que puedan ir y que han estado presentándose los sábados antepasados. Hoy quería hacerlo virtual por 2 razones. Una, para ver cómo están las personas que no han asistido, si tienen alguna consulta o duda que quieran exponer en este momento. Y también para explicar el proyecto, detallar un poco más lo del proyecto. Entonces, esa es la justificación o la razón por la cual estamos ahorita en este momento acá con esta conexión. También el tema que quería tocar hoy es un tema un poquillo complicado. Entonces sí quería que hicieran la mayor cantidad posible para explicarlo y si surgiera alguna duda, de sacarla en su momento. Vamos a iniciar. El tema de esta semana, empezar a compartir. Como algunos pudieron ver en el campus, es sobre entradas analógicas. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. El material es el mismo que hemos estado analizando en las clases anteriores. Y aquí les dejé 2 videos complementarios para explicar cómo funcionan las entradas analógicas. Este video hay que ponerlo, está en inglés, bueno, hay que poner la traducción en español. O igual, si ustedes manejan en inglés, entonces ahí lo pueden ver. Es un video muy corto, pero que muestra los principios básicos o los fundamentos de las entradas analógicas. Igual, yo los voy a introducir hoy, pero sí es un buen complemento. Y este otro habla sobre el escalamiento, que es algo que también vamos a ver hoy, pero igual lo dejo como complemento. Aquí está el ejemplo que vamos a analizar el día de hoy. Y también dejé una pequeña práctica para que ustedes trabajen con este mismo ejercicio, pero ustedes lo que hacen es adaptarlo un poco con otro módulo que se llama el Scale. ¿Ok? Entonces, vamos con el material. Hoy empezamos la página 33, con lo que es valores analógicos. Ok, ¿qué es una entrada analógica? Como su nombre lo indica, es una entrada de una variable, pero en este caso analógica. Y con analógica quiere decir que no es una señal digital, sino que es una señal que varía continuamente en el tiempo. Puede ser algo como una señal de este tipo, una señal de 420 miliamperios que está constantemente variando. Por ejemplo, en este caso, en un tanque que está midiendo un nivel del tanque, entonces así puede ser la variación, donde 4 miliamperios, recordemos que equivale a 0 litros o a 0, y 20 miliamperios equivale al máximo, en este caso del sensor, que es 1000 litros. Así está configurado. Igual podría ser un sensor de presión, que puede ser igual de 4 a 20 miliamperios, donde 4 es 0 bares y 20 miliamperios son 10 bares. Por dar un ejemplo. Esas son las diferentes opciones. Igual yo tengo diferentes tipos de entradas. Normalmente utilizados en los PLCs son estas. Tensión, a menos 10 voltios, a menos 5, 0,5, 0 a 10, a menos 20 miliamperios, 0 a 20 y 420, que esta es la más utilizada. También tenemos las de entradas de RTD y entradas de termocouple, que es el mismo principio, nada más que la tensión es diferente. En el caso de la RTD estamos midiendo resistencia, pero igual son valores analógicos. Entonces se consideran valores analógicos. También hay módulos de entrada de frecuencia para detectar los pulsos para un sistema de medición de velocidad. En sí hay un montón de tipos de entradas, pero todos tienen el mismo principio. ¿Cuál es ese principio? Empezar a muestrear y después hacer una comparación y un convertidor donde yo le entrego al PLC el dato pero digital. Esa conversión la hace el ADC, que es este convertidor que está acá. ¿Cómo lo hace? Él tiene un sistema donde empieza a comparar
y por medio de esa comparación puede llegar y decir, ok, el valor aproximado, porque no puede ser siempre exacto, el valor aproximado va a ser este en digital. En el caso de Siemens utilizamos 16 bits, que son, vean que aquí hay 4 de 4, que es igual al 16, y esto yo lo puedo representar en hexadecimal o lo puedo representar en formato entero y demás. Ahora bien, ¿cómo hace esta cuestión? ¿Cómo es que él hace para diferentes módulos o diferentes, perdón, entradas analógicas? Ahorita aquí solo vemos una, pero el módulo tiene 4, a veces tiene 5, a veces tiene 8 entradas analógicas, conectadas cada una a un sensor. Pero normalmente solo se tiene un convertidor, porque este elemento es el elemento más costoso, todo este elemento de acá. Entonces, para ahorrar costos, lo que se hace es un multiplexador analógico, que es como una especie de selector, donde dice, ok, pase usted, se muestrea, se convierte, se entrega el PLC. Aquí la unidad de control dice, ok, ya obtuvimos la primera muestra, ya se convirtió, ahora pasemos al segundo. Entonces, ahora lee este y hace lo mismo con cada una de las entradas. Cuando termina, vuelve al inicio. Esa es la forma. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que yo leo la entrada, ya no cada cierto punto, que es la máxima frecuencia de muestreo, sino que lo leo por acá, lo leo aquí y después lo vuelvo a leer aquí. Entonces, todos estos datos me los perdí. Entonces, hay ciertos procesos donde eso es crítico y hay ciertos procesos donde eso no afecta, porque la variable cambia muy lentamente. Si la variable cambia muy lentamente, yo no tengo problema en que se muestre en un tiempo más largo, porque cambia muy, muy lento. En cambio, si la variable cambia muy rápido, como esta que está acá, yo sí tengo que preocuparme por el tiempo de muestreo, porque si yo leo este punto y leo este punto, el PLC lo que va a ver o va a graficar es como esta línea así. Nunca vio este crecimiento porque fue muy rápido. Entonces, para esos casos existen entradas analógicas que para cada entrada tienen un convertidor, pero ese plus sale caro. Eso cuesta más porque tengo estos elementos, que es el más costoso, la misma cantidad de veces que entradas. Entonces ya es un elemento más costoso, pero que me da esa ventaja de que sí puedo llegar y muestrear a mayor velocidad. Ok, ¿dudas con esto, jóvenes? Ok, entonces sigamos. Aquí está el PLC, o la unidad de procesamiento del PLC. Este recibe los datos, los procesa, hace lo que tiene que hacer con esos datos, comparaciones, las operaciones, hace el escalamiento, muy importante, que ahorita vamos a ver, y ya después, si se requiere, que no es siempre, yo tengo la opción de poder enviar por un módulo de salidas analógicas un dato analógico. Y a este aquí viene un ejemplo que es un variador de frecuencia. Recordemos que el variador de frecuencia yo lo puedo controlar con un potenciómetro, pero al final eso es un voltaje. Entonces, hay algunas veces que un PLC, en lugar de hacerlo por comunicación, porque tal vez el variador es un variador viejito que no tiene esa opción, lo hago por voltaje y por señales digitales de arranque y paro. Entonces, con esta opción, con una módulo de salidas analógicas, yo puedo mandar una variable analógica, que en este caso es 0 voltios, 10 voltios, donde 0 voltios equivale a 0 RPM y 10 voltios equivale a 1800 RPM. Ese es el set point, esa es la velocidad de referencia que el PLC le está enviando al variador. Y el principio de la salida es similar, nada más que el convertidor es de digital a analógico. Él toma el valor que le manda el PLC, hace una comparación y cuando llegue y dice, ok, este es el valor aproximado analógico, lo envía acá y este es el que da el voltaje analógico. Puede ser voltaje, puede ser corriente, puede ser de esos dos tipos de variables, típicamente las que se utilizan
como salidas analógicas. Ok, entonces, normalmente, ¿cómo las direccionamos? Normalmente se direccionan con el PEW, cuando es periferia descentralizada, o como simplemente EW, para el caso de las entradas. Y esas van de una dirección desde 0 hasta 65.534. Pero esto tiene cierta limitación, esto no es tan cierto, sino que hay que fijarse en el PLC hasta dónde están direccionadas las memorias. Y después tengo también las salidas simplemente con AW, en el caso de los S7300, que son los que estamos viendo ahora. Aquí viene otro ejemplo, donde vemos ya con un sensor de presión o de flujo, puede ser cualquier cosa. Esa es una señal de 0 a 20 mil amperios, llega al convertidor y la convierte en estos datos, y estos datos se guardan en esta posición de memoria. Entonces, yo con esta posición de memoria es la que trabajo dentro de mi programa. Y cuando ya quiero mandar ese dato para que controle algo, por ejemplo, este actuador puede controlar la posición de una válvula, además, yo ya le envío a esta salida analógica el valor que deseo. Entonces, de esa forma es que se hace la conversión analógica digital y después digital analógica. Porque el mundo que nosotros estamos controlando es analógico. Los sensores de presión, los sensores de temperatura, los sensores de todo ese tipo, lo que normalmente nos entregan es una señal analógica. Y lo que algunos módulos, no todos los actuadores, pero algunos actuadores lo que reciben es una señal analógica. Ya sea 420 mil amperios, 0,10 voltios. Pero si ya queremos ir más avanzados, puede que nos encontremos sensores digitales y actuadores digitales, que lo que reciben son comunicaciones digitales, entonces todo es por protocolo de comunicación. Pero ya eso es para otro curso, para Auto 3, que lo vamos a ver el próximo cuatrimestre. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Siemens tiene algo muy, igual la mayoría de fabricantes hacen algo muy ingenioso, que es esta tabla que se muestra acá. Ahorita tal vez no la logran entender mucho, pero esa tabla lo que nos dice es que no importa la resolución, siempre los datos van a andar en el mismo rango. Siempre. Dame un segundo, jóvenes. Ahora sí. Entonces, lo que les comentaba es esto. Normalmente, no importa el número de resolución, los datos siempre se van a acomodar de tal forma que el máximo siempre va a ser, vean que aquí los números están acomodados siempre en el byte más alto. Entonces, siempre van a tener los mismos rangos de conversión. Siempre vamos a tener 16 bits, sin importar cuánto es la resolución. Ahora bien, ¿qué es esta resolución? Esta resolución es lo que nos dice es cuánto es lo que nos convierte la entrada analógica del variable analógica a la digital. Si yo tengo 8 bits de resolución, eso quiere decir que yo puedo contar hasta 256, menos 1, porque tengo que considerar el signo, entonces puedo contar hasta 128. Eso quiere decir que yo puedo detectar cambios de tensión no muy grandes, no muy pequeños. Tengo que detectar cambios de corriente de tensión bastante grandes. Eso quiere decir que el convertidor no es muy preciso, porque solo tengo cierta cantidad de bits para hacer la conversión. En cambio, si tengo más bits de resolución, como en este caso, aquí yo puedo convertir a una menor resolución, una menor diferencia de tensiones o de corrientes, y por eso puedo tener una mayor precisión del dato medido. Claro está que a mayor número de resolución, así es más cara
la entrada analógica. Ahorita hay entradas de hasta 24 bits de resolución. Entonces pueden detectar cambios muy pequeños, del orden de los milivoltios o menos, dependiendo del margen de la medición, o microvoltios más bien. En cambio, estos pueden detectar en varios cientos o cientos de milivoltios o 0.1 voltio. Entonces, estos de acá son menos precisos, estos son más precisos y por lo tanto el costo es mayor. Pero sin importar el módulo que yo use y la resolución que yo tenga, Siemens siempre me lo va a acomodar de tal forma que el rango siempre esté dentro del mismo, que son de 0 hasta 32.000, que está por acá, hasta 32.768. Como es consigno, entonces ya no llega a 65.000, sino que anda en este rango. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Siemens no utiliza el máximo rango, que es 32.000, sino que utiliza un valor inferior como el máximo, que este es 27.648. Ese es el valor máximo que nosotros vamos a poder obtener de una entrada analógica. Si todo está bien, si el sensor se rebasa porque hay una falla, entonces en lugar de pasar a 10 voltios, llega a 11 voltios, eso es una falla, entonces él sí puede contar un valor mayor, pero eso le va a decir al PLC que hay un problema, que hay una falla. Igual con una señal de corriente que es de 420, si se sobrepasa de los 20 miliamperios, ella se va a sobrepasar de este valor, pero eso va a indicar que hay un problema, que hay una falla. Entonces aquí lo vemos. En este ejemplo, para una entrada de más o menos 10 voltios y medidas de 0 a 10.000 litros, obtendré que para 0 litros tengo 0. Eso es lo que me va a entregar el módulo de entradas analógicas. Para 1.000 litros voy a tener el valor máximo, 27.648, porque esos 1.000 litros es el 10 voltios. Y para la mitad, y simplemente la mitad de las cuentas, que sería 13.828, que sería 500 litros. Eso acá viene extraído de la hoja de datos. Entonces, vemos que para 420 miliamperios, todo lo hace lo mismo. El valor nominal, que es de 420 miliamperios, va a andar de 27.648 hasta 0. Pero vean que sí hay posibles valores superiores, pero únicamente cuando las corrientes están por encima de su valor normal. Entonces, en esos casos, cuando la corriente es mayor a 22 miliamperios, 22.8115, hasta ese momento llega el valor máximo. Igual, si el valor es menor a 1.1845, ahí llega el valor mínimo, pero son condiciones de falla, igual estas de acá. La única condición normal es la que está aquí remarcada en rojo, que es donde están del rango normal. Ok, ¿dudas? Hasta acá, jóvenes. ¿Todo claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, aquí viene un ejemplo de configuración de PLC para entradas analógicas. Este ejemplo viene con una versión anterior del software. Entonces, yo lo voy a hacer con el TIA Portal. Entonces, vámonos al TIA y nos vamos a la parte del hardware. Entonces, vamos al hardware. Y aquí propiamente vemos que el PLC que yo escogí es el que tenemos ahí en la U. Y este PLC, sin agregarle módulos adicionales, que podría hacerlo, puedo aquí agregar en el catálogo módulos de entrada y salida analógica. Vean que aquí están las entradas analógicas. Todos son de 12 bits. ¿Estos 12 bits qué significan? Estos 12, 13, 14 y 16. ¿Qué creen ustedes que significan esos bits que están acá? La resolución. Exactamente. Eso es la resolución. Entonces, vean que aquí sí nos ofrece hasta 16 bits de resolución. Después, aquí nos ofrece para RTD, para termocupla, de 0 a 4, de 0 o 4 hasta 20 miliamperios. Con alimentación externa debe ser este.
igual para RTD, y también HART. HART es un protocolo de comunicación que más adelante lo vamos a detallar. Yo quiero agregar estos módulos aquí, pero ya este PLC me trae unas entradas analógicas. Si lo vemos acá en la descripción del dispositivo, hasta acá, vemos que aquí tengo AI5 AO2. Entonces, esto significa que tengo 5 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. ¿Y cuál es la ubicación en memoria de estas? Aquí sería este para entradas y este para salidas. Entonces, tengo que, para entradas, tengo del 800 al 809. Recordemos que cada entrada tiene 2 bytes, porque son 16 bits. Entonces, la entrada A1 o A0 iría del 800 a 801. La siguiente de 802 a 803. Y la última de 809 a 810. Y la salida iría de 800 a 803, que sería la A01 sería 800, 801 y la A02 sería 802, perdón, 803, no, 802, 803. Entonces, eso acá es las direcciones. Yo voy a utilizar para este ejercicio la entrada 0, que sería la 800. No vamos a utilizar salidas. Si yo quisiera, podríamos utilizar las que están acá, la 800 o la 802, cualquiera de las dos. En este caso, solo vamos a utilizar la primera de entradas. ¿Ok? Y bueno, también vamos a utilizar lo que son las salidas digitales. En este caso, las 136 y 137 son 16 bits. Entonces, vamos a utilizar esas salidas. Vamos a la tabla de variables para que vean cómo fueron nombradas. Entonces, aquí le puse de entrada analógica la EW800. Y el TAC2 simplemente es un bit, ahí no hace nada, porque tengo que hacer una parte del código que simplemente hace algo, pero no es nada significativo. Y después en el output word, vean que aquí está la AW136, que es la salida digital escalamos. Y después utilizo ahí una variable intermedia para almacenar el resultado de la conversión, que es el MW20. Ok, ¿cómo configuro yo la entrada para decirle si es de voltaje o es de corriente? Eso vamos igual en el hardware. En las propiedades en este caso, como es el PLC, nos vamos a las propiedades del PLC. Y aquí, específicamente, en propiedades, tenemos la parte de entradas analógicas. Si fuera un módulo aparte, yo simplemente igual me pongo acá y propiedades, tengo ahí los datos. Pero en este, como, igual aquí puedo seleccionar, aquí tengo, se me hizo esto. Aquí tengo las entradas y aquí es donde yo puedo configurarlas si son de voltaje o de corriente, o si están desactivadas. Si yo no las uso, yo recomiendo desactivarlas. Y si aquí yo selecciono las diferentes opciones, corriente, aquí tengo de 420, más o menos 20, de 0 a 20, etc. De momento podemos dejarlas igual, todas como voltaje. Al final aquí tengo una de resistencia, una de RTD, y esas serían las opciones que tengo para entradas. Para salidas igual, tengo voltaje y tengo corriente. ¿Ok? Regálenme un segundo, jóvenes, nada más.
Ok, entonces, vamos por acá. Y específicamente estamos en el programa. Entonces, yo aquí ya escojo el tipo de entrada, si el voltaje es corriente y el rango. Ya con eso escogido, ya también está puesto las direcciones, ya nos vamos a lo que es el programa. Entonces, acá vamos a ver algo importante que se llama el escalamiento. ¿Qué es eso? Vamos un toquecito al documento. El escalamiento es esa parte que se menciona acá, es aplicar una ecuación, pero es una ecuación, es una línea recta, que aquí tal vez lo hacen un poco más complicado porque esa es la ecuación formal, donde involucra todos los elementos, pero al fin y al cabo es una expresión sencilla, matemática. Entonces, yo lo puedo hacer algo sencillo como esto, donde aquí tengo un sensor que estoy midiendo el nivel de un tanque, el sensor es de 0 a 10 voltios, entonces 0 mililitros, y ya sabemos que el PLC lo que va a mandar es, cuando tengo 0 voltios, se manda un 0, y cuando tengo 10 voltios, manda un 27.648. Entonces, yo acá tengo el valor de entrada, en ese caso un 60%, que sería este valor de lo que manda el PLC, y si yo meto todos estos datos acá, en esta ecuación, que son estos de aquí, me va a dar 600 litros, que ese ya es el valor escalado. Eso quiere decir que ya es el valor que se convirtió en, en a un valor que ya el ser humano puede comprender. ¿Por qué es importante el escalamiento? Porque yo tengo estos datos, por ejemplo, 16.589, y yo pongo esto en la HMI, y el operador no sabe qué es eso. Y uno no va a tener que llegar y aplicar esta ecuación para saber cuánto es eso, sino que el PLC tiene que hacerlo y mostrarnos un dato que tenga sentido para el operador. Y por eso es el escalamiento, porque no podemos trabajar con estos números. El PLC sí lo puede hacer, pero para nosotros es muy complicado trabajar con base a esto. Entonces, eso es la importancia del escalamiento. Vean que al aplicar esta ecuación es simplemente estos resultados, es algo sencillo. Como todo empieza en cero, es más fácil. Entonces, vamos a verlo, pero ahora, bueno, esto es en caso de que fuera una entrada bipolar, que tenga parte negativa y positiva, pero al fin y al cabo es exactamente las mismas ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo popularmente, como se dice, a pie, y también, y en la tarea, ya a ustedes les corresponde utilizar un bloque que se llama el scale, que es un FC. Ese bloque ustedes lo van a usar para ver las dos opciones. Una es hacerlo a pie, que es aplicando casi que esta ecuación que vimos acá, pero de forma más sencilla, más simple. Vean que aquí está mucho más sencilla. Y la otra es con el scale. Ok, ¿qué hace este ejercicio? ¿Qué es lo que hace este ejemplo? Vamos a mostrar qué es lo que va a hacer este ejercicio. Ok, ok, ya lo cargamos. Vamos a poner un P. Ok, entonces, vamos a colocar esto por acá. Ok, entonces, vean que aquí tengo la entrada analógica. Es simplemente una entrada, una EW, pero yo le puse EW800 para darle la dirección, y aquí lo puse en slider int. Entonces, yo aquí puedo ir aumentando. Entonces, vean que como voy aumentando la entrada, es como si fuera aumentando la tensión de 0 a 10 voltios. Llego hasta 27.000 aproximadamente. Me pasé. Vean que ya ahí tengo todos los LEDs encendidos, todas las salidas encendidas, porque lo que estoy haciendo aquí es que conforme vaya de 0 a 10, va encendiendo cada una de las salidas. Entonces, vean que aquí la entrada lo que está recibiendo es el valor
que estoy colocando acá, aquí está en hexadecimal y aquí ya está en decimal, y después lo hago una conversión que pasa de 0 a 10. Vean que este es el resultado acá, y de acuerdo a ese valor, así se encienden estas salidas. ¿Ok? Después aquí tengo también colocada la salida, en lugar de poner AB, pues no pongo AW para ver todas estas, que cuando todos estos están encendidos, todo esto bien encendido es un 1023, cuando está, por ejemplo, 4 sería un 15, un F. Muchachos, denme un toque, que es que están instalando algo aquí en la casa, entonces ya regreso, unos par de minutos. Pero sí, jóvenes, disculpen. Entonces, estábamos por acá, donde yo estaba mostrando el ejercicio. Ustedes ven que es un ejercicio muy sencillo, pero que ya hacemos uso de la entrada analógica y también hacemos un escalamiento. El escalamiento que estamos haciendo acá es de 0 a 10. Entonces, es algo particular.
normalmente el escalamiento yo lo tengo como una salida, en este caso punto flotante. Podría ser algo como esto. O podría ser algo de 0 a 100, como este de acá. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo 27.648, entonces esto ya escalado 27.648 a 102, que es lo más cercano, en este caso, como a 100. Vamos a verificar. Sí, 27.408. Entonces, ese fue el escalamiento que se hizo por este decimal que está acá. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se realiza este paso? Bueno, aquí se muestra el paso a paso. Y esto es lo que algo parecido hace lo interno, el módulo Scale, que es con el que ustedes van a trabajar. Nada más que el módulo Scale, esto lo hace interno, ustedes nunca se dan cuenta. Simplemente ustedes le dan una entrada, lo configuran y él les da una salida. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Para que ustedes sepan cómo trabaja internamente. Entonces, lo que hacemos es, primero, leer la entrada analógica con un load, con L. Ponemos la entrada analógica, la EW800, o el nombre, y esto carga el valor. Pero este valor es un valor entero, y es un valor de 1 byte, perdón, de 2 bytes, de un word. Y para yo trabajarlo con punto flotante, que son todos estos datos que estamos haciendo aquí con punto flotante, yo ocupo que ese dato sea un doble. Entonces lo que hago primeramente es esto, convertirlo de entero a doble. Esta es la instrucción ITD. Recuerden que todas esas instrucciones estaban ahí en el campus, estaban varias opciones, tanto en inglés como en la versión mnemónico-alemán. Ahí están todas estas. Y con una pequeña descripción. Entonces, ya cuando hice la primera conversión, y ahora ya lo tengo en doble, aquí simplemente ven que es el mismo dato, nada más que ahora es un tipo long, que es doble. En ese caso es doble word. Y después hago la conversión a real, que es esta, que dice double to real. Entonces, lo que hace es convertir esto a un punto flotante. Y vean que ya aquí aparece con la coma, con el decimal. Y empiezo a hacer las operaciones matemáticas. En este caso, cargo una constante y le hago una multiplicación. ¿Para qué? Para pasarlo a un valor cercano a 0 a 100. Entonces, aquí obtengo 102, que es la aproximación a 100. Igual eso se puede afinar de acuerdo a esto de acá. Para el caso mío, me funciona porque yo voy a convertir de 0 a 10, entonces ese decimal todos se van a eliminar cuando lo divide entre 10. Y después aplico la multiplicación. Entonces, aquí esta multiplicación de reales está agarrando este y se lo está multiplicando a este otro. Y eso me da como resultado este de acá. Después cargo un 10, porque como está a 100, yo quiero que quede de 0 a 10. Entonces cargo un 10.0 y hago una división de flotantes, de reales. Entonces agarro esto y lo divido entre 10 y eso me da este resultado. Pero como yo lo que quiero son enteros, no quiero que tenga decimales, simplemente hago un redondeo y ya le mato todo lo que sean los decimales y ya queda así de esta forma. Y al final ese resultado simplemente lo transfiero a una posición de memoria que es la MW20 y ya queda guardada. Esto, señores, señoras y señoritas, perdón, esto es el comportamiento de cómo funciona el scale. Es simplemente aplicar una ecuación matemática. En este caso, yo lo estoy dividiendo entre 1 entre 0. Entre 27.648 y me da aproximadamente este valor. Pero es simplemente hacer esta operación. Si yo quiero cambiar esto, que no sea de 0 a 100, simplemente tengo que cambiar este rango. Tengo que cambiar este para que sea otro valor. O utilizar el scale. ¿Cuál es mi recomendación? Dependerá de lo que quieran hacer, pero normalmente el que se usa es el scale. Porque nos da de forma muy rápida un buen resultado y no hay que empezar a hacer cálculos, simplemente uno coloca las entradas, en la entrada analógica, coloca de qué rango y él te entrega el resultado. Entonces, eso ya les queda a ustedes de tarea, cómo utilizar el scale, pero ya es importante que sepan cómo trabaja internamente. ¿Qué más tenemos por acá?
O no sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Todo momento va claro, jóvenes? Todo claro, profe. Carlos Muñoz, ¿quién es? Es que yo al final no recuerdo qué. Es mi hermana. Soy Ah, David Muñoz, pero Jay. Usa mi compu. ok. Sí, ya me extrañaba a mí. Ok, jóvenes, entonces acá seguimos con el ejercicio. ¿De qué hace esto? Que aquí lo que tenemos es una especie de case. Para los que ya han llevado programación, imagino que ya todos se recordarán que en algunos lenguajes existe el famoso switch o case, donde va evaluando una variable y dependiendo de eso brinca a cierto punto del programa. Eso es algo similar, nada más que aquí estamos utilizando saltos. Aquí estamos utilizando saltos, en este caso el SPL, SPA, todos estos de acá. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, el SPL es como que empieza la lista, pero primeramente cargamos el resultado. Recordemos que el resultado es el escalamiento. En la MW20, aquí lo estoy tomando, lo meto en el acumulador y aplico estas instrucciones. Entonces, por acá. Entonces, nomás aquí para ver las leyendas. Dentro de esto acá tengo estas condiciones. El SPL, primero, es si la meta del acumulador está por encima de 10. O sea, si el valor está por encima del resultado, que debería ser el máximo, que sería 10. Eso siempre se hace porque puede ser una condición no esperada, pero ustedes tienen que actuar sobre las cosas que no son esperadas. Entonces, esta es la condición no esperada. Entonces, simplemente cuando está por encima de 10, él brinca a esta etiqueta que está acá, y lo que hace es brincar a com. Y com lo que hace es algo que es nada. Por eso aquí está este tag. ¿Se acuerdan que estaba ahí cualquier instrucción? Aquí va cualquier cosa. Entonces, simplemente es eso. O va al resto de las instrucciones que ustedes ya están trabajando. Entonces, eso es lo que hace esta primera parte. Después, las siguientes, estas SPA, todas estas SPA, lo que hacen es que de acuerdo al resultado, si el resultado vale 1, entonces se va aquí. Bueno, si vale 0, se va acá. Si vale 1, se va acá. Si el resultado vale 2, se va acá. Entonces, dependiendo del valor de MW20, el resultado, ella se va a hacer un salto a estos de acá. Recordemos que los saltos lo que hacen es salte sí y a esta etiqueta. Recordemos que esta etiqueta es algo que yo coloco. Entonces vean que aquí yo puse X, aquí puedo poner 0. Y cuando exista otra etiqueta que se llame 0. Entonces, ahí ya tengo eso, ya no hay errores. Igual compilo y cargo. Entonces vean que simplemente fue cambiar aquí los nombres. Y los nombres es algo que ustedes eligen. Los nombres de las etiquetas. Entonces, este ejemplo lo que hace es eso, agarra el resultado y acuerdo el valor, él hace un salto al segmento que le corresponda. Y aquí está con los valores, si vale 0, va acá, si vale 1, va a segmento 1, si vale 3, va a segmento 3, si vale 7, va a segmento 7. Y aquí están los segmentos. Estos segmentos hacen algo muy sencillo. Cada uno lo que hace es cargar un valor, una constante, y se lo transfiere a las salidas digitales. Y después brinca al com, que es el último para que se salte todos los demás. Entonces, esto lo que hace es una especie de switch o case, muy similar a eso, nada más que tiene una estructura un poquito diferente porque en TIA Portal no existe como tal la estructura switch o case, sino que es esta acá, hecha con saltos. Entonces vemos que aquí cuando se llega al segmento 0, quiero que no encienda ningún LED, entonces cargo un 0 y se lo transfiero a la salida y después brinco al final.
Si yo quiero, o yo voy modificando la entrada analógica, vamos a ir viendo cómo se ejecuta. Vean que ahorita vale 10. Entonces están todos encendidos. Si vamos aquí abajo, vemos que el segmento que está corriendo es el segmento 10. Y está tomando un 1023, que un 1023 son 10 unos, y se lo transfiere a la salida, y entonces por eso tengo un 3FF. Entonces, de esa manera es que logro ir encendiendo las diferentes salidas con valores. Entonces, vean que si yo tengo un segmento 3, quiero que estén encendidos 3 LEDs, entonces pongo un 7. Vamos a hacerlo acá. Entonces ven que ya se está ejecutando este de acá y le estoy cargando un 7. Y por eso tengo 3 LEDs encendidos. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con esta parte, jóvenes. Sí, vamos a ver. En la entrada, digamos, en el slider que yo uso para simularlo, me llega hasta un valor de 65,000. Pero aquí me está diciendo que solo llega hasta 1023. Eso es por cómo yo lo Esto es. cálculo, sí, en esa parte, en el es. Sí, esta es la entrada analógica y llega hasta 32.768, que es el máximo, el que ya con overflow. Y este de acá es la salida. Digamos, ves que aquí tengo AB136, AB137. Esto está como en binario. Ese es el bit 0, ese es el bit 8, 9, 10, 11, hasta el bit 15. Eso, si yo lo meto en una calculadora y lo convierto a un entero, me queda 1023. De igual manera, si yo tengo, por ejemplo, 8, ¿ves? Así, 2 en 1, eso representa un 255. Esta salida, esto de acá son las salidas, ¿verdad? Salidas digitales. Sí, sí, es que lo tenía configurado de otra manera. Okay. Sí, ya. Es que me estaba llegando de 0 a 65,000. Ok, entonces sí, no está sin signo, por alguna razón extraña. Sí, es que puse el regulador en decimal en vez de... Ok. Aquí. Perfecto. Sí, ok. No sé si hay más dudas, jóvenes. Ok, entonces vamos con el proyecto, para también explicarlo un poco. Bueno, este documento ustedes lo pueden seguir leyendo. Es importante para complemento, igual recordar ver estos videos. Aquí está el ejemplo que acabamos de revisar. Y aquí está lo que es la práctica. El proyecto, recordar que quedan unas cuantas semanas para terminarlo. Y todo va a ser igual simulado. No va a ser un proyecto que tengan que desarrollarlo en el laboratorio, sino que va a ser simulado. Ya la próxima semana empezamos a trabajar con la HMI. Entonces es parte importante de lo que está acá. Pero este proyecto involucra algo que no vamos a ver, que es el PID. Entonces, aquí yo les dejé unos videos para que puedan iniciar, pero la idea es que ustedes empiecen a investigar por su cuenta y desarrollen esa importante habilidad de todo ingeniero, que es ser autodidacta. Entonces, recordemos que la U les enseña algunas cosas, les enseña las bases, pero
ustedes van a tener que ser muy buenos autodidactas para mantenerse vigentes. Y con esto es lo que quiero buscar, que ustedes investiguen y pongan a funcionar un PID. Nada más que es un PID muy básico, porque es un control de temperatura, es de los más sencillos. Pero con eso ya ustedes van a empezar a tener esas habilidades, si no es que ya en algún momento lo han usado el PID, pero por lo menos la mayoría creo que no. Entonces, es importante que se pongan a trabajar, no dejen esto de último, empiecen a trabajar desde ahora, aunque no manejen la HMI, pónganse a investigar sobre el PID y hacer esa parte de regulación, vea que ya hoy vimos la entrada analógica, entonces eso es importante para poder desarrollar esta parte de PID. Entonces, recordar que también el proyecto es máximo 3 personas y que deben presentarme el proyecto. Cuando ya ustedes lo tengan listo, en esta semana, ustedes me van a avisar, profesor, ya estamos listos, entonces yo coordino con ustedes una hora para que me presenten el proyecto. Deben estar todos los integrantes, porque yo le hago preguntas a cada uno de forma independiente para verificar que todos hayan participado de forma activa en el proyecto. Y la nota es individual. Entonces, es importante también acatar eso. No sé si hay alguna duda puntual con esta parte del proyecto. Si no, igual recuerden a los que no están ahorita presentes, pueden hacer las consultas al WhatsApp. Y los que están ahorita, si tienen alguna consulta. ¿Estamos claros, jóvenes? Ok, ya para finalizar, la próxima semana si hay clase presencial, o las próximas 2 semanas si hay clase presencial. Entonces, ocupo también que me confirmen las personas que están interesadas en ir, ya sea los que han ido participando, que me confirmen, porque tengo que acomodar a una persona que no ha tenido campo. Entonces, si alguien no puede ir, para acomodar a esa persona, y de esa forma de simplificar un poco el tema de la logística. Entonces, ocupo que me manden igual por mensaje las personas que van a estar participando o que quieren participar para verificar el espacio. Igual sería de 9 a 11 el próximo sábado y el siguiente, serían los siguientes 2 sábados. Entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy. Si tienen igual alguna consulta adicional, ahí quedo pendiente en el WhatsApp. Cualquier duda, empiecen ojalá a hacer la práctica hoy, para si tienen alguna consulta me la realicen de una vez. Y si no, igual ahí la próxima semana, entonces me pueden hacer la consulta. Entonces, jóvenes, me despido, que pasen buena tarde y nos estamos escuchando.